Familia beisbolera, bienvenidos a Béisbol con dos bates quebrados. Lo que traemos en el programa de hoy: Milwaukee se sacude la derrota ante Cincinnati blanqueando a los Cachorros. Houston ha recibido 2 blanqueadas consecutivas. Colorado no cree en ángeles. Y no te pierdas las actuaciones de los venezolanos que se fueron para la calle hasta en 5 oportunidades. Comenzamos. Solo horas duró la resaca de la derrota ante Cincinnati para que los cerveceros de Milwaukee volvieran a la senda del triunfo. ¿Y de qué manera? Blanqueando 7 carreras por 0 a los Cachorros de Chicago en Wrigley Field. El lanzador Freddy Peralta trabajó 6 innings, permitió un hit, 3 bases por bolas y 6 ponches para ganar el juego. El novato Cady Horton, abridor de los Cubs, abandonó el encuentro después de 2 2/3 con una carrera permitida. Cargó con la derrota. El venezolano William Contreras de 4-0. Astros de Houston fueron blanqueados por segundo juego consecutivo, esta vez 10 carreras a 0 ante los Tigres de Detroit. Houston apenas batió 5 hits. Los venezolanos José Altuve de 3-1, Gleyber Torres también dio imparable en 3 oportunidades. Paul Skenes, como ya es costumbre, lanza muy bien, pero el equipo no lo apoya ofensivamente. Contra los Azulejos de Toronto espació 6 entradas de 2 carreras, 1 base por bola y 8 ponches. Se fue sin decisión, ya que a la postre los Piratas sorprendieron a los Azulejos, robándoles el triunfo 5 carreras a 2. El venezolano Andrés Jiménez de 3-1. Cardenales de San Luis dejaron atrás una cadena de 5 derrotas, venciendo a los Marlins de Miami 8 carreras por 3. Luego de ser barrido por los Yankees, San Luis reaccionó con una ofensiva de 10 hits y 8 carreras. Los venezolanos Wilson Contreras de 4-2, anotada e impulsada, y Pedro Pajés de 3-1, pisó la goma una vez y produjo una carrera, contribuyeron a la causa cardenal. Por Miami, Javier Zanoja de 4-0. El abridor venezolano de los Phillies de Filadelfia, Ranger Suárez, se lució ante la fuerte toletería de los Marineros de Seattle al lanzar 6 2/3 de inning, permitiendo 2 carreras, sin boletos y recetando 10 ponches para llevarse la victoria 12 carreras por 7. Trea Turner batió de 6-4, jonrón, 5 impulsadas. Por su parte, Bryce Harper disparó los cuadrangulares 20 y 21 de la temporada. El venezolano Eugenio Suárez falló en 4 turnos. Lo del lanzador de los Orioles de Baltimore, Trevor Rogers, no es cuento. Ayer maniató a los Medias Rojas de Boston por espacio de 7 innings, donde permitió una carrera, otorgó una base por bola y abanicó a 7, para llevarse la decisión y su equipo ganara 6 carreras por 3. Los Orioles se han convertido en una piedra en el zapato de cualquier equipo. Los venezolanos Carlos Narváez y Abraham Toro fallaron en 3 turnos cada uno. Bravos de Atlanta cayeron inexplicablemente ante los Medias Blancas de Chicago 13 carreras por 9. Después de un fin de semana glorioso ante los Guardians, comienzan una nueva semana tropezando ante el peor equipo de la americana. Los White Sox dieron hasta 19 hits, incluidos 4 jonrones para liquidar a los Bravos, que reaccionaron muy tarde. Los venezolanos Lenín Sosa disparó cuadrangular de 3 carreras, terminó el juego de 6-2 con 4 impulsadas y anotada. Ronald Acuña de 5-1 producida. Los Royals de Kansas City continúan la buena racha y ayer vencieron a los Rangers de Texas 4 carreras por 3 para seguir soñando con pasar a postemporada. El venezolano Michael García apoyó al equipo con cuadrangular solitario para hacer a la postre la carrera de la diferencia. Se fue de 4-2 con anotada e impulsada. El béisbol, como la vida misma, nos deja enseñanzas a diario. Los Dodgers venían de barrer a los Padres, su inmediato perseguidor, demostrando todo su poderío. Sin embargo, en la jornada del lunes caen 4 carreras por 3 ante el peor equipo de todas las grandes ligas, que lo único que tienen en común es que comparten división. El venezolano Ezequiel Tovar empata las acciones a 3 en el séptimo con jonrón solitario y en el noveno anota la carrera de dejar en el terreno a Los Ángeles, impulsada por Warmin Bernabel. Tovar terminó el juego
bateando de 4-2 con impulsada y 2 anotadas. Rojos de Cincinnati doblegaron 4 carreras por 1 a Los Ángeles Angels en busca de dar alcance a los Mets por un puesto en el comodín de la Liga Nacional. Guardianes de Cleveland derrotaron a los D-backs de Arizona 3 carreras por 1. Los venezolanos Brian Rocchio batió de 3-1 con cuadrangular de 2 carreras que puso al juego 3-0 en el quinto inning y anotada Gabriel Arias de 3-0. Gigantes de San Francisco propinaron la 4ª derrota consecutiva a los Padres de San Diego al vencerlos 4 carreras a 3. El venezolano Wilmer Flores fue el héroe al despachar jonrón de 2 carreras para darle ventaja de 4 carreras en el primer inning a los Giants, suficiente para que el estelar Robin Ray se llevara el triunfo. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio.